Hola jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar el contenido que ya teníamos pendiente para esta semana, ángulo entre dos rectas. En este contenido vamos a trabajar algunos ángulos que se encuentran en dos rectas. El concepto básico dice que el ángulo entre dos rectas se encuentra utilizando esta fórmula sencilla. Ustedes pueden notar de que aquí hay dos rectas, hay una recta acá y hay otra recta acá, y hay un ángulo entre las dos. Es evidente que también aquí hay otro ángulo, y aquí otro ángulo, y aquí otro ángulo. En síntesis, este ángulo es el mismo de acá y este el mismo de acá, dado que hay un punto, un vértice en este caso, que forma cuatro ángulos que son iguales 2 a 2. De hecho, ese punto pues no es para tratarse ahorita, simplemente un comentario. La fórmula que vamos a utilizar es tangente de alfa o tangente del ángulo igual a m2 menos m1 sobre 1 más m2 por m1. Ahora, se llama m1 a la pendiente de la recta desde donde se empieza a medir el ángulo. Como ustedes saben, los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si el ángulo lo vamos a medir a partir de aquí, este va a ser L1 y por tanto eso es M1. Y termina la medición aquí. Esto indica que esto es L2 y por tanto es M2. Como lo pueden ver, esta es L1 y por tanto pues va a ser M1. La pendiente M2 es la pendiente en donde el ángulo termina su medición, es decir, su recorrido. Esta sería M2. Vamos a ver un ejemplo sencillo donde se puede resolver utilizando esa fórmula. Determinen la medida del ángulo que forman las rectas cuyas pendientes son 2 y menos 3. Si ustedes notan, ya en este ejercicio nos regalan la pendiente inicial y la pendiente final. En este caso, pues se entiende de que M1 es 2 y M2 es menos 3. Lo que debemos de hacer ahora, teniendo ya nombrada cada una de las pendientes, sustituirlo en la fórmula. Ahora, no es necesario graficar estas rectas cuando solo tenemos las pendientes. Se saca por análisis, por deducción, de que una de ellas es M1 y la otra es M2. Sustituyendo los datos en la función principal o en la fórmula principal, tendríamos que M2 equivale a menos 3, menos M1 equivale a 2, sobre 1, esto ya lo trae la fórmula, más el producto de M2 por M1 o M1 por M2. No importa, por lo que aquí son multiplicación, son factores, no importa cuál de los dos vaya primero. En la parte de arriba tenemos menos 3 menos 2, que eso equivale a tener menos 5. Y en la parte de abajo escribimos 1 y luego el producto de signos, más por menos da menos, y 2 por 3 da 6. Por tanto, 1 menos 6 es menos 5, y menos 5 entre menos 5 nos da a 1. Podemos calcular el ángulo entonces utilizando la tangente inversa de 1. Recuerden que esta función se puede calcular fácilmente, simplemente tomamos la calculadora y apretamos Shift o segunda función, marcamos tangente, entre paréntesis el número 1 y le damos igual. Y vamos a obtener que el ángulo es de 45 grados. El ejemplo 2 ya nos regalan un poquito más de datos y nos dicen que tenemos dos rectas que contienen a los puntos menos 1,4 y menos 4,0 y menos 3,3, 2,1 respectivamente. Es decir, que una de las rectas pasa por estos dos puntos y que la otra recta pasa por estos dos puntos.
encuentre el ángulo que forman estas rectas. Lo primero que debemos hacer es graficar. En este caso sí podemos graficar porque ya nos dan los puntos. Así que hacemos el plano y el primer par de puntos, esto que está acá, menos 1,4 y menos 4,0, formarán la recta 1, que más o menos nos quedaría por ahí. Evidentemente, los otros dos pares de puntos que tenemos allá, el menos 3,3 y el 2,1, formarán la recta 2, que la tenemos acá. Seguidamente, con cada par de puntos, es decir, estos dos puntos que formaron a la recta 1 y estos dos puntos que formaron a la recta 2, usaremos la fórmula de la pendiente y encontraremos las pendientes para cada uno. De manera que la pendiente 1 me va a quedar 4/3. Esto lo pueden calcular ustedes con las fórmulas básicas de las pendientes. Y la pendiente 2, que es la de la recta 2, me va a dar menos 2/5. Repito, esto lo pueden ya hacer ustedes con los conocimientos que tienen sobre pendiente para la primera recta y para la segunda recta. Usamos la fórmula para encontrar el ángulo entre las dos rectas y me queda así: M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. Sustituyendo esos datos usando la calculadora, nos va a dar un ángulo de 105 grados. Pero si ustedes lo prueban, se van a dar cuenta que el ángulo que da aquí no es 105, es un ángulo negativo. Lo que ustedes ya saben, que ya se les ha explicado en varias ocasiones, es que cuando el ángulo es negativo, se suma 180 grados para encontrar el ángulo real. Pueden ir probándolo y lo hacen en la calculadora para que no tengan dudas de eso. A continuación vamos a trabajar en los equipos y vamos a resolver algunos ejercicios sencillos. Por ejemplo, calcular el ángulo formado por las rectas L1 y L2. Si ustedes se fijan, aquí hay otro caso interesante. Ya me dan las dos rectas, pero ¿cómo hago para calcular el ángulo? Es simple. Vamos a graficar las dos rectas haciendo AX0 y encontrando el intercepto en Y, luego haciendo AY0 encontrando el intercepto en X, y así con la otra recta para graficarla. Luego vamos a buscar un par de puntos o un número cualquiera que me arroje un número por acá y poder calcular las pendientes. En el tema que sigue vamos a buscar las pendientes teniendo, o más bien vamos a aprender una fórmula para encontrar las pendientes teniendo la ecuación general de la recta. Por ahorita vamos a hacerlo así. Vamos a calcular dos pares de números, colocando números acá en X y en Y, para encontrar puntos y luego encontrar pendientes. El siguiente ejemplo pues, es un caso igual que el anterior, solo que con datos distintos. El tercero igual, el cuarto igual, pero el quinto no. El quinto caso, pues me dan dos pares de puntos donde vamos a graficar, luego hallamos pendientes y luego el ángulo. El número 6 y último me piden también encontrar el ángulo de las rectas que pasan por igual dos pares de puntos. Por hoy eso sería todo. Vamos a trabajar en esos ejercicios y vamos a prepararnos para un video de cada equipo. Entonces vamos a ir formando los equipos y trabajando con relación al video. Muchas gracias.